Segunda entrevista de hoy. Está con nosotros Williams Dávila, él es diputado a la Asamblea Nacional y además militante del Partido Acción Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Hay muchos temas que discutir el día de hoy en materia del Parlamento Nacional, pero también política. La noche de ayer se conoció la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y en su rueda de prensa fue muy crítico en cuanto a los extremismos de nuestro país e indicó que es necesario que los partidos de oposición se centren en resolverle los problemas que actualmente aquejan a los venezolanos e incluso hizo énfasis que es necesario dejar atrás las falsas expectativas y accionar para que los venezolanos vean algún tipo de resultado por los partidos de oposición. ¿Cómo ve usted la salida de Edgar Zambrano, tomando en consideración que era uno de los puntos que había adelantado esta mesa de diálogo nacional, en donde participan partidos de oposición como Movimiento al Socialismo, como Avanzada Progresista, también en Cambiemos? Bueno, mire, en primer lugar, buenos días a todos los que nos están viendo en este programa. La liberación de Edgar Zambrano, aunque es una excarcelación porque tiene medidas cautelares, no puede salir del país, no puede hacer otras actividades, ese es un secuestro, ¿verdad?, donde el secuestrador libera al secuestrado. Nunca ha debido haber estado jamás detenido, jamás, porque no cometió ningún delito, no estuvo en ningún golpe de Estado. Edgar Zambrano ha sido precisamente una persona conciliadora toda la vida, un parlamentario dedicado a su oficio, promovió varias leyes de amnistía, siempre estuvo pendiente, abogando por la causa de los presos políticos. Si alguien buscaba precisamente soluciones a situaciones difíciles dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, es precisamente Edgar Zambrano. Entonces, jamás ni nunca ha podido haber estado secuestrado, ni él, ni Requesens, ni Marrero, ni los 500 presos entre militares y civiles que se encuentran actualmente. De manera tal de que lo que ha habido es una gran presión internacional, una presión política producto de esta violación de los derechos humanos, que trajo como consecuencia precisamente que el mismo régimen se diera cuenta y tratara de rectificar el error liberándolo a él. Y esto no es producto de ningún convenio con lo que se llaman los juicios, lo que los abogados que hemos hecho algún proceso o hemos litigado, lo que se llaman los testigos callejeros. Los testigos callejeros no son los que precisamente estaban abogando por esto, porque aquí se trata de una ilegalidad sin precedente alguno. De manera tal de que en este sentido nunca ha debido estar secuestrado y nosotros estuvimos luchando todo el tiempo en la Asamblea Nacional. Mira, el esfuerzo que hizo su propia familia, nuestro Partido Acción Democrática, a nivel internacional, Parlasur, Parlamento, todos los organismos internacionales, los parlamentos y las bilaterales, la Unión Interparlamentaria, la Comisión de Derechos Humanos, el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Bachelet, la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Es decir, todos hemos hecho un esfuerzo de manera tal de que esto no es producto de ningún convenimiento, sino precisamente que nunca ha debido estar secuestrado. Diputado, pero ayer durante esta excarcelación, los que hicieron acto de presencia fue efectivamente los miembros de estos partidos, como el MAS, como Avanzada Progresista, Cambiamos. Incluso Timoteo Zambrano fue una de las primeras personas en conversar con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. También estaba presente el grupo de Boston, que también forma parte Francisco Torrealba. Entonces, ¿cómo ve la situación? ¿Fue por presión? ¿Fue por el informe? ¿Y por qué entonces estaban estos representantes allí? Fue por presión y el grupo de Boston también participó inicialmente. Recuerda que la primera entrevista, o una de las entrevistas que tuvieron con Edgar Zambrano, fue en alguna manera patrocinada también por integrantes del grupo de Boston. Ahora, ahí hay gente pues que conoce el gobierno, que son amigos, que eso demuestra la vinculación que tienen. Lo importante en este caso es que Edgar Zambrano nunca ha debido de estar secuestrado y obviamente pues tenían la información de la liberación de Edgar Zambrano. Lo importante en este caso es que tenemos 500 personas más detenidas injustamente. O sea, tenemos que seguir luchando. Y Edgar Zambrano lo dijo en su declaración, en las que yo pude ver en los medios de comunicación, y yo logré hablar con él por teléfono, en donde se mantiene rígido, firme, en su firme, valga la redundancia, convicción de seguir luchando por la liberación de los 4 compañeros más que se encuentran detenidos, que se encontraban con él el día del secuestro.
Pedro y los demás que no tienen nada que ver con esto, porque eran simplemente funcionarios que le estaban trabajando como chofer, como asistente. Partidos de oposición como Voluntad Popular, como Primero Justicia, incluso Acción Democrática, han rechazado este inicio de las mesas de diálogo nacional. Pero entonces, ¿por qué apuestan estos partidos? Mira, aquí hay que hablar claro que el presidente Guaidó, en el mismo momento en que se estaba desarrollando esa actividad en la Casa Amarilla, estaba diciendo los resultados de la propuesta de la mediación cuya iniciativa tenía el Reino de Noruega. Consejo de transición, retirar tanto Maduro como Guaidó de la presidencia hasta que se convocaran unas nuevas elecciones, llegar a resolver definitivamente el problema del puente humanitario, la ayuda humanitaria. No olvidemos que fue este régimen el que trancó la ayuda humanitaria en enero. Nos iban matando a los diputados que llegamos a San Cristóbal el 23 de enero, entre enero y febrero. Igualmente, ahí planteó justamente el presidente Guaidó la liberación de los presos políticos, la legalización completa de los partidos políticos. Es decir, eso estaba planteado. En ese mismo momento, pues estaban haciendo toda esta cuestión en la Casa Amarilla. A mí me pareció que eso no era leal, porque es el presidente Guaidó, el líder de la oposición, el que está planteando en este momento las razones por las cuales el régimen le está dando una patada a la mesa. Eso es muy típico de ellos. Perdóname que te interrumpa y te voy a decir por qué. Es muy típico de ellos. Ellos cada vez, me refiero al régimen, cada vez que no tienen la razón se paran. Así lo hicieron con la Asamblea Nacional hace 4 años. Como no tenían la mayoría, comenzaron a quitarle todas las competencias a la Asamblea Nacional por la espalda, es decir, yéndose al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, y después se pararon y se fueron. Entonces, esa es una conducta muy típica de ellos, no dar la cara, no dar la batalla, el debate donde se tiene que dar. Usted me indica que Juan Guaidó es el único líder de la oposición actualmente y es el que de alguna u otra forma pues traza una línea de acciones dentro de la oposición. Pero esto no se puede catalogar de mesianismo, no, tal y como ustedes critican con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el expresidente Hugo Chávez. Le voy a decir por qué. Porque él es electo, porque nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad y el presidente Guaidó tuvo que asumir la responsabilidad porque había abandono del cargo, porque hubo una ruptura del orden constitucional, porque aquí hubo elecciones en mayo que no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Entonces ahí no se trata de ningún mesianismo, ahí se trata de cumplir el procedimiento establecido en la Constitución. Pero partidos de oposición apoyaron las elecciones del 20 de mayo, ejemplo, Avanzada Progresista. Pero es que ahí, mira, yo no quiero entrar aquí en divisiones, ¿verdad? Yo respondo a donde está el grueso de la oposición, donde está Guaidó, y lo lógico y natural es ¿qué sentido tiene, por ejemplo, esas elecciones que hubo en ese momento? No salieron diciendo después que esas elecciones habían sido fraudulentas y apelaron y precisamente la demandaron ante este tribunal que tienen actualmente y el tribunal ni siquiera les prestó atención. Entonces no es una cuestión de participar por participar, es simplemente de que hayan elecciones libres para que se produzca el cambio y eso no lo quiere Maduro. ¿Apoya Acción Democrática la designación de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral? Que originalmente le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero es que esa es una atribución de la Asamblea Nacional. Eso es una atribución completa de la Asamblea Nacional. ¿Por qué estos señores, en vez de retirarse de la Asamblea Nacional, no dieron el debate para que se nombrara precisamente dentro de la estructura procedimental establecida en la Asamblea Nacional el organismo que después selecciona el Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional nombró una comisión en su momento y se designaron algunos representantes y hemos designado incluso los representantes hasta del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Lo que pasa es que el régimen acogió la vía de la espalda, se fueron al tribunal que tienen actualmente para quitarle todas las atribuciones a la Asamblea. ¿Apoyan ustedes la reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico? Es que nunca se han debido haber ido. Nunca han debido haber huido y cuando nosotros éramos minoría del año 2010 al 2015 que nos golpearon a nosotros, no nos cerraron un día las puertas y nos entraron a puñetazo y a palo. No salí yo hasta con 19 puntos de herida y nosotros no nos retiramos de la Asamblea, seguimos allí. Entre estos acuerdos que fueron firmados entre partidos de oposición minoritarios dentro del Parlamento Nacional y también el Ejecutivo Nacional está el nombramiento de nueva directiva del CNE. Pero ¿qué pasa si se reincorporan los diputados del Gran Polo Patriótico, pero no se les quita el desacato a la Asamblea Nacional, que por ende no podrán nombrar esta directiva del CNE? Vamos a estar conversándolo en la próxima parte. Como siempre, los invitamos a ustedes que comiencen a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Somos Primera Página con
con Etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.